Bien, pues sin más, iniciamos con nuestra sesión de hoy. Quiero hacer antes un breve paréntesis para ver si sí nos quedó claro lo que platicamos la sesión pasada. Me gustaría empezar contigo, Rosalba. ¿Qué es un modelo educativo, Rosalba? Un modelo educativo, a los videos que he estado viendo, yo lo entiendo así como que viene siendo, ¿cómo le puedo decirlo? Una institución, bueno, lo que hace una institución como una idea, o cómo la puedo, a ver, no sé si estoy revuelta. ¿Por tu computadora? A ver. ¿Le ayudas, Rocío? ¿Qué es un modelo educativo? Pues es como un modelo a seguir, pero de otro, pero dando como características de uno para complementar otro. Sí, pero en sí, ¿qué es? Y aquí lo platicamos, inclusive se hizo una presentación, menos Jerónimo, porque fue el que... Bueno, es que es a grosso modo, ¿no? A ver, bueno, ayúdanos a poder clarificar esta parte. Sí, es la razón de ser de una institución. Tan simple y sencillo como decir la razón de ser de una institución. Es desde los valores, desde la misión, la visión, etcétera, que tiene una institución. Y pues por eso precisamente es un modelo educativo, el modelo a seguir educativamente. Es como quien dice, ¿cómo va a ser la institución? ¿Cómo se visualiza que sea esa institución? Okay. Así es la visión filosófica que tiene la institución. Así es. La manera en cómo quiere que sea el alumno, la manera en cómo quiere que sea el docente, la manera en cómo quiere que aprendan, cómo quiera que se trabaje, qué valores la van a distinguir a esa institución de otra, qué valores van a tener, etcétera, ¿no? Obviamente toda la parte y toda la cuestión filosófica que tiene que ver con la razón de ser de esa institución. Eso es un modelo educativo. Y decimos entonces que tenemos 3 tipos de modelos educativos. ¿No lo recuerdas, María de Jesús? ¿Perdón? ¿Cuáles son los 3 tipos de modelos educativos? Los 3 tipos de modelos educativos. ¡Ah! Me agarró en curva por estar leyendo mis temas. El convencional. Bueno, de alguna manera, convencional. ¿Qué otro más? Y eso que los leí. No me acuerdo. A ver, Karen. ¿El modelo curricular también? No, son diferentes. Ahorita estamos en modelos educativos. Karen, los 3 tipos de modelos. El académico, No los confundas con los curriculares. reprobar. Ay, no. Ver. Betty, ¿tú te lo sabes? Es a ver, no sé si sea el modelo tradicional. Ajá. ¿No? El tradicional, el constructivista. Sí, digamos que esos son los subtipos, pero todos esos se encajan en 3 grandes tipos. ¿Cuáles son esos 3 grandes tipos? Académicos, curriculares y tradicionales, ¿no? Y tradicional. No los confundan con los curriculares. Estamos ahorita en los modelos educativos, todavía no. A ver, Dinora, tú ayúdanos, eres la esperanza del grupo. Dije el constructivista, pero me dijo el constructivista, conductista. Bueno, de alguna manera sí, pero está dentro del tradicional. Entran dentro de 3 tipos. Ok. A ver, Esta pregunta es básica y es pregunta casi de examen. Es el formal, el no formal y el informal. Son los tipos de educación. Son tipos de educación. A ver, ahora sí, Salva. Es el conductivista, ¿no?
A ver, Jerónimo, sálvanos. Ok, bien. Está primero el modelo centrado en el profesor. Es correcto. Que es el conductista, el modelo centrado en el estudiante, que es el constructivista, y el modelo centrado en los contenidos, que es el cognitivo. Es correcto. Tenemos esos tres tipos de modelos educativos: el centrado en el docente, el centrado en el estudiante y el centrado en los contenidos. Así y es. como su compañero lo especifica de manera más clara, uno centrado en contenidos, otro en lo cognitivo y otro obviamente centrado en los procesos de aprendizaje de los alumnos. Esos son los tres tipos de modelos educativos y todos van a encajar de alguna manera en alguno de estos tres. De los otros modelos. ¿Perdón? O sea, estos ya se plantean en los otros modelos, ya sea el curricular o el académico o cualquier otro de los demás. Correcto. Y como les decía en sesiones pasadas, vamos de lo macro a lo micro, de lo más grande a lo más pequeño. En las sesiones pasadas íbamos currículum, plan de estudios, programa de estudios. Ahora es modelo educativo, modelo académico, modelo curricular. ¿Sí? El modelo educativo es obviamente toda la razón de ser de la institución. Y obviamente tenemos tres: centrado en el docente, centrado en los contenidos y centrado en el estudiante. No hay de otro. ¿Sí? A ver, Adriana, que se acaba de conectar con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy estresada porque me quise conectar en la computadora y no pude, aquí sigo batallando. Tuve que empezar con el teléfono otra vez, pero ya estoy aquí. Qué bueno, me da mucho gusto que estés bien. Gracias, igual. Un poquito. ¿Qué es un modelo académico? Ay. El modelo educativo. Perdida, espérame. Sigue. A ver, Dinora. Es el que describe la filosofía y define el deber de ser de la institución, ¿no? No, ese es el modelo educativo, lo acabamos de decir. Modelo. Ay, ¿cuál preguntó? El académico. Modelo académico. El académico. Es el que describe la operación del modelo educativo. Es correcto. Así en pocas palabras, así como lo acaba de decir su compañera, sin tanto rollo, sin tanta palabrería, es el que hace operativo el modelo educativo. El que dice cómo se va a operar el modelo educativo, ese es el modelo académico. En pocas palabras, sin más, sin menos. ¿Sí? Y obviamente dentro de este modelo académico entran el conjunto de teorías, de corrientes, que van a sustentar obviamente el trabajo del profesor con los alumnos. Y que obviamente van a definir además los contenidos que debe de aprender cada estudiante a lo largo de su formación y estancia en esa institución. Yo les decía, hay, por ejemplo, en la universidad, dentro de su modelo educativo, que le llaman reforma universitaria, así se le llama al modelo educativo de la UAM, su modelo académico dice que todos los alumnos en el primer semestre deban de llevar asignaturas iguales. Es decir, uno que estudia medicina, uno que estudia ingeniería y otro que estudia abogado, llevan las mismas asignaturas aunque sean disciplinas diferentes. ¿Por qué? Es que es el tronco común. Universitario. Es lo que le llaman el tronco básico universitario. ¿Esto qué implica? Que obviamente su modelo académico dice que estos contenidos son los que deben aprender estos sujetos en esta institución educativa y que la van a distinguir obviamente de instituciones educativas. Seguirle recomendando que cuando estemos hablando hay que bajarle el audio, por favor, para que no se distorsione la información que aquí estamos presentando, ¿sí? Entonces les decía, no confundamos modelo educativo con modelo académico hasta ahorita. Ahora, alguien se conectó como Eric, no sé si será Adriana que intentó conectarse, pero bueno. Hansel, pregunta para ti. ¿Qué es un modelo curricular? ¿Para quién fue la pregunta? Para Hansel. Modelo curricular. Ay, jole. Gracias. Pues es el que se establece por medio va centrado directamente con el docente. Pero, no recuerdo bien la definición. A ver, Victoriana, te damos la bienvenida y recuerda que es un modelo curricular.
Ay, maestro. Ay, maestro, me agarró en curva. Nos agarra en curva. Ay, maestro. Está muy agresivo el maestro. El modelo curricular no es donde vienen todas las asignaturas, las gráficas, no sé. Exacto. Algo así, ¿cómo lo van a diseñar, no? Presentaciones Exacto. simplificadas. ¿Cómo se va a Los diseñar elementos un y todos los plan de estudio? Eso es un modelo curricular. El esquema que va a seguir la institución para poder diseñar un plan de estudio. Había dicho que el patrón, ¿no? El patrón, el modelo a seguir, ¿no? Exacto, exacto. Y decíamos que teníamos modelos academicistas, modelos interpretativos culturales, modelos sociocríticos y modelos por competencias. Y obviamente cada modelo de diseño curricular o cada modelo curricular dice qué elementos debe tener el plan de estudios y cómo se deben estructurar para que la institución obviamente opere una estructura curricular como tal, una propuesta formativa. Entonces, obviamente hay que diferenciarlos. Modelo educativo, razón de ser de la escuela, la filosofía, misión, visión y acciones institucionales. Modelo académico, cómo se traducen en acciones concretas esta visión filosófica. ¿Qué contenidos van a aprender los sujetos de manera común? ¿Cómo va a trabajar el profesor? ¿Cómo va a trabajar el alumno? Y ya el modelo curricular es obviamente cómo se va a diseñar un plan de estudios con base, diseño, ¿verdad? De cómo va a con base en el modelo educativo de la institución. ¿Quedamos de acuerdo? Sí. De acuerdo, muy bien. Sí les voy a pedir que revisen sus notas cada sesión que tengamos. Revisen sus apuntes, repasen, estudien por lo menos 15 minutos. Si no, de nada sirve que estemos avanzando, se sigan quedando lagunas y lagunas y lagunas, a ratito se van a hacer océanos. Hay que estudiar, hay que repasar. No me quiero ver en la penosa necesidad de hacerles examen, ¿sí? Porque de alguna manera no ocupo obligarlos o forzarlos a que estudien, a que repasen, ¿sí? Es por bien de ustedes y obviamente esto es con el fin de que ustedes aprendan. Si yo no quisiera que ustedes aprendieran, pues definitivamente no haría este tipo de ejercicios, ¿vale? Entonces, como recomendación, cada sábado, o si no, entre la semana, revisar mis apuntes, revisar mis notas para no estar muy perdido y no saber ni siquiera qué es lo que estamos platicando, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya vimos modelos educativos, ya vimos modelos académicos, ya vimos modelos curriculares. Ahora vamos a ver los modelos no convencionales. Para esta ocasión, su compañera María de Jesús preparó una presentación para compartirnos de qué se tratan, cómo se comen, quién los inventó, qué características tienen, qué ventajas tienen este tipo de modalidades no convencionales que precisamente ahorita están mucho en boga debido a la situación de contingencia sanitaria que nos encontramos. Entonces, les voy a compartir la presentación de su compañera. Le vamos a dar la palabra para que inicie su presentación. Ya tenemos la presentación, ¿verdad? Sí, ok. Perfecto, entonces le damos la palabra a nuestra compañera María de Jesús. Adelante. Vamos a iniciar primeramente con la primera pregunta, que es, ¿qué es un modelo convencional? El cual, estos no son muy conocidos, pero son muy innovadores, ya que se adaptan a las necesidades de cada comunidad y están abiertos a los cambios según las prioridades que presenten. Esto es un modelo no convencional. Nos vamos a la segunda. Gracias. Dice, estos modelos son flexibles de acuerdo al tiempo y a la necesidad de la comunidad. Es decir, se adaptan a cada uno de los que lo integran. Se potencializa con los recursos que tiene dicha comunidad. Se integran y se articulan a los problemas existentes y a los procesos que vive esa comunidad. Nos vamos a ir a lo que es la educación no convencional. Esta cuenta con un rol que es una solución para personas que tienen dificultades al acceso escolarizado.
utiliza las nuevas tecnologías, que son las TICs, y se apoyan en los espacios virtuales. Esta cuenta con las modalidades abiertas y a distancia, que son parte fundamental de esta. Es como lo que estamos haciendo nosotros ahorita, ya que no podemos estar presencial, pues estamos en línea. Los elementos que caracterizan una educación no convencional son los siguientes. Un plan de estudio flexible que se acomoda acorde a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Tiene tutores, investigadores y asesores que son los que apoyan a los alumnos a llevar este tipo de modalidad. Están las asesorías que están hechas en línea, personalizadas, las materias instruccionales, la comunicación a través de los medios, ya sea por WhatsApp, por Face o por la plataforma, y la evaluación del aprendizaje, que se da al final de la evaluación. Ok, aquí quiero hacer un paréntesis nada más para clarificar más lo que ya su compañera está comentando. Hablar de no convencional es todo aquello que no entra de lo que comúnmente es conocido o aceptado por lo social. Ese es el término raíz de este tipo de modalidad. Obviamente, lo convencional es aquella educación que nosotros creemos y que pensamos que se da en las aulas, la educación formal como tal. Entonces, hablar de educación no convencional es ir más allá de las paredes de un salón, es ir más allá de lo que cotidianamente hacemos para buscar otras alternativas de aprendizaje para nuestros alumnos. Aquí en este caso utilizamos las tecnologías de la información y la comunicación y por eso es que se dice que hay planes de estudio flexibles. ¿Por qué? Porque de esta manera el estudiante es el que elige su propia carga de trabajo y va adecuando sus actividades según sus tiempos. Hay tutores, investigadores, obviamente, que son expertos en las disciplinas y en cada una de las asignaturas para poder compartir el aprendizaje, les asesoran. Hay materiales instruccionales. ¿Qué significa la palabra instruccional? Que le dan instrucciones al alumno de lo que tiene que seguir paso a paso para obtener una conducta determinada. Este tipo de modalidades no convencionales entran mucho dentro de la tecnología educativa, la corriente pedagógica de la tecnología educativa. Y obviamente buscan contenidos establecidos para que el alumno los aprenda a partir de instrucciones dadas. Y obviamente se busca que al final se evalúe ese aprendizaje para ver si logró o no esa conducta que esperaba el docente. Seguimos. Ok. Los diversos modelos no convencionales, estos tienen ambientes de aprendizaje a distancia. Surgen como una alternativa en donde no es necesario que el alumno deba estar presente a un profesor para poder aprender. Es decir, así como estamos nosotros. En esos momentos. Bueno, maestra, entonces sería como los cursos en línea, como los que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que hay dos tipos. Bueno, a los que yo he entrado, uno es tutorizado y otro no tutorizado. Exacto. En el no tutorizado es autoadministrable, es decir, el propio alumno se va autoadministrando su proceso de aprendizaje, y en el otro hay un tutor especializado que va coordinando las actividades. Así es. Y ahí sí hay evaluaciones. Hay que darle la palabra primero a Hansel y ahorita le cedemos la voz a alguien más, ¿sí? Adelante. Entonces, dentro de estas plataformas, o sea, el no tutorizado, uno, como usted lo dice, si el curso dura 10 horas, a lo mejor uno puede hacerlo en menos tiempo o en más tiempo. Y el otro no, tenemos que esperar a hacer cierta actividad y hasta que no nos da el profesor la pauta para hacer el siguiente, digamos, el siguiente tema, podemos empezarlo, ¿verdad? Es correcto, así es. Por ejemplo, en este caso, en esta asignatura, bajo esta modalidad no convencional, estamos siguiendo un trabajo con un tutor especializado, en este caso a su servidor. Si fuera un modelo convencional autoadministrable, como el que comenta su compañero, simplemente se les hubieran subido las actividades y ustedes hubieran determinado en qué tiempo y en qué momento avanzan. Y obviamente habrá personas que puedan subir todas las actividades en un día o en una semana, pero personas que no, que van a tardar más. Entonces es ahí cuando entra la diferencia de tiempos en cuanto a lo que cada uno dispone para el aprendizaje. Así es. ¿Alguien más había hecho un comentario aparte de Hansel? Adelante, Betty. Yo tengo una duda. ¿Es similar a las preparatorias secundarias abiertas?
De hecho, quería llegar más adelante cuando su compañera hablara de esto, de los tipos de modalidades convencionales, porque no solamente es la educación en línea, también es la educación abierta y a distancia, inclusive la educación por correspondencia. Recuerden que tenemos 3 tipos de educación. La educación formal, que es la que se recibe en las aulas, la educación no formal, que es la que obviamente se aprende un oficio, la educación informal que aprendemos en la calle. Dentro de la educación formal que está establecida dentro del Sistema Educativo Nacional, tenemos varias modalidades. La modalidad convencional, que es donde aprendemos en las aulas, y la modalidad no convencional, que es esta que estamos viendo bajo diferentes vertientes. Las vertientes son el aprendizaje en línea, el aprendizaje a distancia, el aprendizaje por correspondencia y el aprendizaje abierto. Pues efectivamente una modalidad no convencional entra dentro de ese tipo de características que comenta Betty. ¿Por qué? Porque se le da la apertura a que el alumno vaya autoadministrando sus propios procesos de aprendizaje y que no necesariamente ocupa estar en un aula para poder avanzar. Un ejemplo claro de esto que comenta su compañera son los cursos de INEA para adultos. A una persona se le da un cuadernillo, se le da un libro de tal asignatura para que en el tiempo que él considere prudente lo termine y una vez que lo concluya, termina esa parte formativa de su formación y obviamente avanza hacia el siguiente grado escolar. Entonces, es un tipo de modalidad no convencional. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a estar en 4 paredes en un aula con un maestro al frente, sino que probablemente esté desde su casa, obviamente sí con la asesoría de su tutor, de su asesor académico, pero que no necesariamente va a estar forzosamente en una modalidad convencional. Bien, adelante. La siguiente, maestro, por favor. Bien, vamos con las clases no presenciales. Esta se define como una modalidad de educación alternativa para proveer instrucciones por medio de materiales impresos y electrónicos para personas comprometidas en el aprendizaje, planeado en un lugar o tiempo diferente al de los instructores. Bien, hasta la ahí. Educación en línea. Permíteme poquito. Fíjense de aquí algo bien importante. Materiales impresos y o electrónicos. ¿Qué es lo que yo les comentaba? Si yo, por ejemplo, quiero utilizar la modalidad no convencional a través de la educación por correspondencia, consiste en que yo le envío al alumno como lo que ahorita está haciendo, por ejemplo, la SEP en educación básica. Se supone que ahorita la educación básica, que es la educación primaria, secundaria y el bachillerato, bueno, el bachillerato ya entra en la educación media superior, pero sí es obligatorio, está trabajando en la estrategia nacional Aprende en Casa, en donde se supone que se diseñaron programas de televisión para que el alumno pudiera estar en contacto con los aprendizajes esperados que debiera aprender por cada uno de los grados. Sin embargo, en los casos de las zonas con difícil acceso a este tipo de recursos, la Secretaría de Educación envió cuadernillos impresos. Ese es un tipo de educación no convencional, obviamente. ¿Por qué? Porque es un material impreso que no necesariamente entra dentro de las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, hablar de modalidad no convencional no es encasillarnos exclusivamente en computadora, en internet o en tecnologías de la información y la comunicación. También pueden ser materiales impresos que obviamente lleven al alumno a salirse del aula, a salirse de los mismos espacios, pero que sí esté aprendiendo. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. La educación en línea o mixta es una estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin limitaciones de lugar, tiempo o edad de los estudiantes. Su principal herramienta es el Internet. Es un medio de educación no formal que integra a personas que por motivos sociales, culturales o económicos no se adaptan o no tienen acceso a los sistemas convencionales de educación, es decir, que no pueden estar presenciales en clase. Es correcto. La modalidad mixta es una combinación de modalidades como son la escolarizada y la no escolarizada. Es caracterizada por su flexibilidad para cursar sus asignaturas o módulos, ya sean de manera profesional o no presencial o no presencial.
La modalidad abierta es la que le permite al alumno inscrito de cursar las materias correspondientes sin asistir a clases de forma presencial, ni con un horario específico. Es decir, que estudian de manera autodidacta, independiente y en sus tiempos libres. Es decir, trabajan a su propio ritmo e incluso él puede elegir qué materias de la carga horaria puede llevar y así de tal manera avanzar en su carrera. Así es. Antes de que pasemos a la siguiente diapositiva. En la siguiente asignatura que ustedes van a llevar, que se llama diseño curricular ya obviamente, que es la tercera de la línea de formación del eje curricular de su maestría, van a revisar el acuerdo 279 y el acuerdo 171117 de la Secretaría de Educación, por el que se emiten los trámites, procedimientos y requisitos para el reconocimiento de validez oficial de estudios en educación superior, el mentado REBOE. ¿Sí? Y dentro de ese acuerdo se establece que solamente tenemos 3 modalidades educativas en cuanto a la educación formal. Tenemos la modalidad escolarizada, en donde los alumnos asisten todos los días a la escuela, están en un salón frente a un maestro y que obviamente asisten al 100% de sus actividades académicas. Tenemos la modalidad mixta, que es la que su compañera acaba de comentar, en donde no el 100% de las actividades se realizan en el aula, sino que hay actividades que el alumno hace por su cuenta y el otro resto de tiempo lo lleva con su profesor frente a grupo. Y la otra es la modalidad abierta o inclusive la modalidad no escolarizada, que también se le llama de esa forma, en donde no necesariamente se ocupa un aula para poder llevar las actividades de aprendizaje. Dentro de esas modalidades no escolarizadas o inclusive mixtas, tenemos este tipo de recursos de modalidades no convencionales. ¿Sí? Okay. Seguimos. La educación virtual. Estos espacios virtuales de aprendizaje facilitan la implementación educativa, ya que no tienen límites. Existe una comunicación abierta y clara. Los contenidos se pueden ajustar y adecuar a las necesidades del contexto social, cultural o político de los usuarios. Características de la educación virtual. Es un sistema de aprendizaje gestionado por la tecnología. Tiene un acceso a nivel mundial de los contenidos o programas académicos. La cobertura de los programas académicos son globales. Tiene un modelo centrado en el trabajo colaborativo. El docente se convierte en un facilitador del aula. Existe flexibilidad espacial y temporal para el estudiante y el facilitador. Debe existir permanente comunicación. Así es. La educación a distancia emplea la tecnología de la información para adquirir los conocimientos. Medios de comunicación asincrónica, que son los foros, chat y videoconferencias, el Facebook, correo electrónico. Hasta ahí. Quiero comentarles, existen 2 tipos de comunicación con nuestros alumnos. La comunicación sincrónica y la comunicación asincrónica. La sincrónica es la que se da en el momento in situ entre 2 personas. ¿Sí? Y asincrónica, obviamente, el tipo de comunicación en donde se tiene un tiempo entre el receptor y el emisor, un tiempo de respuesta. En este caso, su compañera comenta algunos de los tipos de recursos que pudiéramos utilizar bajo este tipo de esquemas. La educación a distancia emplea la tecnología de la información con el fin de ser competitivos. Trabajan especialmente los aspectos pedagógicos, pero hacen a un lado la forma en que se logran a través de los recursos web o tecnológicos. Existen 2 metodologías mundiales dentro de la educación en línea, que son la metodología PASIE. Su principal fundamento es PASIE. Su principio fundamental es la interacción, la creatividad, la socialización entre los actores del proceso educativo. Todos estos son tomados en cuenta al diseñar un ABA, que son los ambientes virtuales de aprendizaje. Así es, lo que nosotros conocemos como ambientes de aprendizaje, en este caso bajo este tipo de modalidades sería un ABA, ambiente virtual de aprendizaje. ¿Y qué significa la palabra PASI? Significa paciencia, alternativa, comunicación, aprendizaje y learning. Es decir, aprendizaje utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Modelo de
dentro del diseño instruccional. ¿Cómo surgió? Surge en 1993. Tennyson, citado por Corica, describe 4 etapas. La primera etapa es la generación, enfoque conductista, plana y lineal, que se dio en 1960. La segunda se da en 1970, que es la generación, enfoque conductista, se clasifica en procesos internos y externos, incorporan al estudiante y secuencias instruccionales. La tercera generación se da en 1980. Esta generación tiene un enfoque cognitivista centrado en procesos de aprendizaje, incorporan elementos de interactividad, uso de la tecnología y objetos instruccionales. Y la cuarta generación se da en 1990, que tiene un enfoque constructivista. El diseñador descubre la mejor combinación de materiales y actividades, fases, análisis, diseño, producción, implementación y revisión continua. Bien, entonces, dentro de las modalidades no convencionales, que ya dijimos que son aquellas que se salen fuera de las 4 paredes de un aula, y en donde no necesariamente ocupamos estar físicamente en un salón, existen 2 modelos a seguir para poder diseñar cursos en línea o cursos bajo modalidades no convencionales. La que comentábamos a su interior, que es la PASIE y la PRADIE. Nosotros vamos a utilizar la PASIE, este tipo de modelo que es paciencia, administración y e-learning, es decir, aprendizaje en línea. Pero obviamente hay que conocer también el PRADIE, que prácticamente la diferencia que tiene con el anterior es que aquí hay una retroalimentación al estudiante en el momento de las actividades que se van diseñando. Aquí tenemos las etapas que conforman el modelo de PRADIE propuesto por Coxon. La primera es el preanálisis, que responde a preguntas como a quién va dirigido, qué materia debemos desarrollar, qué presupuesto existe, de qué nivel educativo es, qué se busca cubrir o dar como resultado de un curso o de una materia. Tenemos el análisis, que se hace un encuadre de la materia en la currícula, y con los estudiantes se visualizan las características del participante, las necesidades de aprendizaje, es decir, qué aspectos sociales y de competencia, factores externos. Tenemos el diseño, que con el bosquejo del curso entramos a la parte del diseño mismo, donde se podrá visualizar que los objetos instruccionales hayan sido cubiertos. Nos vamos a lo que es el desarrollo. Todo lo previsto, todo lo planeado y presupuestado empieza a tomar forma, se agregan los contenidos al esquema que hemos pensado, se construyen los recursos de aprendizaje y se genera el ambiente en línea. Se crean los instrumentos de evaluación y se pone a disposición todos los recursos para el facilitador. Tenemos la realización, este punto de facilitador que estará estuvo vinculado con el diseño instruccional y mucho menos con la relevancia de su papel al ser un guía. Y tenemos como último, que es la evaluación. No se puede evaluar solo al final de un proceso de esta etapa, que es integradora en relación a cada una de las actividades que se realizan. Cada proceso lleva cierta metodología y cada persona involucrada en el diseño instruccional de un curso tiene una especie de checklist que debe cumplir para que la calidad del curso sea la que se quiere. Bien, esto en pocas palabras no es más que el mismo diseño o la misma planeación que ustedes hacen de un curso convencional, pero ahora realizado en un curso no convencional. ¿Por qué? Porque obviamente hacemos un análisis, hacemos un diagnóstico del contexto, del tipo de alumnos que tenemos, diseñamos nuestra propuesta de trabajo que se ajuste obviamente al tipo de alumnos que tenemos, la desarrollamos, la aplicamos y al final la evaluamos. Si se fijan, es el mismo proceso que seguimos, obviamente, cuando trabajamos en una modalidad convencional. La diferencia es que acá, por ejemplo, vamos a subir este tipo de espacios a las diferentes plataformas que vayamos a utilizar y con base en esto podamos diseñar nuestros cursos en línea. Dice, consideraciones tecnológicas para incorporar en la educación a distancia. Es realizado en tiempos y movimientos en donde varios pueden estar al mismo tiempo y llevar su implementación hasta el final. Si utilizamos una plataforma educativa de manera general,
Para un estudiante debemos requerir los siguientes elementos, que es la conexión a Internet, equipo de cómputo con navegador a Internet. Y las ventajas que tenemos de utilizar una plataforma educativa son las siguientes. La organización y actualización de contenidos, nuevas posibilidades de trabajo para un docente y sus secciones, mayor cobertura de oferta educativa, atender una cantidad mucho mayor de una mayor interacción entre el alumno y el docente, seguimiento puntual tanto del estudiante como el docente, da un ahorro efectivo de tiempo a los participantes, diversidad de actividades mediante el uso de la tecnología que el estudiante puede desarrollar. Los alumnos con cierta discapacidad tienen una herramienta básica e indispensable de aprendizaje. Muy bien. ¿Qué implica esto? Una vez que ya elegimos una modalidad convencional y que vamos a trabajar con un diseño instruccional, ¿qué es un diseño instruccional? No es otra cosa más que el diseño de una planeación o la planeación educativa que vamos a seguir para ejercer obviamente un curso, una clase, una asignatura o el diseño curricular como tal. A eso se le llama diseño instruccional, diseño de la instrucción, el diseño de la enseñanza. Entonces, una vez que ya tenemos el modelo a seguir, que en este caso ya les comentaba, que vamos a seguir el PRADI, con base en esto vamos a tener que elegir una plataforma educativa en donde vamos a subir nuestro curso. Existen muchas plataformas educativas, tenemos el Moodle, tenemos ahora el Google Classroom, tenemos el Caroline, tenemos el Netbook y tenemos una infinidad de plataformas educativas en donde se gestionan las clases virtuales o en donde se gestionan los espacios para que los alumnos y los estudiantes interactúen. Dice, si realizamos un estudio de factibilidad y de costo-beneficio, el resultado es muy favorable entre lo que se debe invertir y lo que se obtiene de ganancia. Este proyecto educativo, el de plataformas, lo más importante es la información que adquirimos al estarlo utilizando, el cual se aplica una metodología y un modelo instruccional que nos permite explotar todas las potencialidades del estudiante y el facilitador debe tener un acompañamiento simple, claro y preciso dentro del proceso de aprendizaje. Los elementos fundamentales de un curso virtual, antes de poner en marcha un curso virtual con sus distintas unidades de aprendizaje, es fundamental definir sus elementos principales, que son los siguientes. Los datos generales, donde se especifica el nombre del módulo o curso, nivel y programa académico, número de horas de formación o de créditos. Información, describe las metas de aprendizaje que se desean alcanzar con los estudiantes del curso. Competencias, consiste en la especificación de las unidades y elementos de competencia, así como los criterios de evaluación. La metodología, aquí declara el conjunto de estrategias, instrumentos pedagógicos y didácticas que dinamizarán el desarrollo de competencias de los estudiantes. Esta metodología expresada debe estar acorde a los fundamentos que declara el modelo y las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de cursos virtuales. El calendario, que describe los tiempos en que se llevan las actividades académicas y administrativas del curso. Bien, antes que otra parte fundamental de los cursos en línea. A la siguiente. Si se fijan, aquí ya están más descritos todos los elementos del modelo PRADI. Datos generales. Obviamente, yo aquí hago un análisis del contexto. ¿Sí? Propósito de formación es donde yo ejecuto la planeación de lo que yo quiero seguir. Competencias, lo realizo, lo subo, lo diseño. Metodología, busco la manera y los recursos para poder trabajar con mis alumnos. Calendario, especifico qué tiempo les voy a dar para poder llevar a cabo las actividades. Adelante. Nos vamos con la siguiente. Dice, otra parte fundamental de los cursos en línea son de aprendizaje. Estas unidades de aprendizaje son un conjunto de indicaciones dirigidas a los estudiantes en forma índice del curso para orientarlos, tomando como referencia un determinado elemento de competencia. No solamente estas indicaciones se organizan en un paquete SCORE, donde se detalla lo siguiente. Nombre de la unidad de aprendizaje. Aquí cada unidad de aprendizaje debe identificarse con un nombre que resume el conjunto de aprendizajes que se desarrollan. La introducción. Es una breve presentación de algunas ideas que permiten tener una imagen general de la unidad de aprendizaje. Objetivos. Descripción de forma clara los logros o resultados concretos que se esperan en el proceso de aprendizaje de una determinada unidad de aprendizaje. Competencias. Elementos
Competenciales a desarrollar por las personas que hagan el curso. Contenido, conjunto de conceptos que se estudiarán en el curso. Actividades, ejercicios que los estudiantes deben realizar como forma de práctica y autoevaluación de los aprendizajes que van adquiriendo a lo largo del curso. Y por último tenemos el contenido, que el contenido didáctico de un curso se articula básicamente en objetos de aprendizaje, normalmente digitales, que son archivos de texto, animaciones, videos, evaluaciones, archivos en formatos PDF, etcétera. Para que un elemento pueda ser considerado un objeto de aprendizaje y parte de un contenido didáctico, debe estar compuesto por el contenido y por metainformación o metadatos que describan sus características, los cuales han de estar especificados a través de un estándar. Bien, si se fijan, esto no es otra cosa más que lo que le llamamos, obviamente, en la educación convencional como planeación de la enseñanza o planear las situaciones de aprendizaje. Acá se le llama planear unidades de aprendizaje, que no es otra cosa más que planear las situaciones de aprendizaje. Es decir, ¿cómo le voy a llamar a mi situación de aprendizaje? ¿Qué instrucciones le voy a dar? Por eso dice instrucción. ¿Qué objetivos voy a perseguir? ¿Qué competencias van a desarrollar mis alumnos? ¿Qué contenido les voy a proveer? ¿Qué actividades? Y al final, ¿cómo lo vamos a impactar en su aprendizaje? Por último, tenemos aquí lo que es las ventajas y algunas desventajas. Les puse en la tablita lo que era un modelo convencional. El modelo convencional son más conocidos socialmente y suelen ser modelos que se repiten en el tiempo y en las características. El no convencional son menos conocidos socialmente, pero son más innovadores. El convencional utiliza solo los recursos con los que cuenta la institución. El no convencional se potencia con todos los recursos existentes en la comunidad. El convencional tiene horarios preestablecidos y fijos. El convencional, el tiempo es flexible y va acorde a las necesidades de la comunidad. El convencional son presenciales y el no convencional son los semipresenciales, en línea, la educación mixta y los que acabamos de analizar. Bien. Y por último, tenemos la conclusión. Aquí su compañera ya les aventajó mucho el trabajo que hay que hacer, porque obviamente ya les hizo una tabla comparativa entre el modelo no convencional y los modelos no convencionales, ¿sí? Los modelos convencionales son aquellos, como obviamente decimos, dentro del salón. ¿Y qué ocurre cuando, por ejemplo, yo tengo planeado una clase y que no tengo los recursos disponibles? Pues entonces la hago no convencional, porque estoy echando mano de todo lo que tengo disponible dentro de mi contexto educativo para poder llevar a cabo mis actividades. No tiene un tiempo definido, obviamente no es presencial, no estamos físicamente en un aula, pero sí obviamente llevamos a cabo estos procesos. Bien, adelante. María de Jesús, adelante. Conclusión. El diseño instruccional ayuda y orienta para que el recurso sea operable, pero no se puede realizar sin un equipo de trabajo, una planeación correcta y la asignación de necesidades reales. Y con esto termino el tema. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que obviamente estos modelos no convencionales van más allá de lo que oficialmente tenemos conocido como educación formal. Bien, abrimos el espacio para preguntas, para aclarar dudas, porque recuerden, esto que estamos haciendo es para que ustedes aprendan. Entonces, adelante, dudas, comentarios, preguntas. Bueno, yo como comentario, Adriana. Pues ahorita, en los tiempos que estamos viviendo por la situación de la pandemia, del hecho de tener que estar en casa, estamos echando mano de muchas de estas herramientas, ¿no? Entonces ahí se convirtió la educación convencional, lo que era dentro de las aulas, a una educación no convencional, ¿verdad? En donde estamos tomando en cuenta, pues, materiales impresos, audiovisuales y los métodos, también materiales virtuales, ¿no? Porque pues estamos, por ejemplo, aquí estamos en este tipo de clases. Entonces, yo creo que son métodos o pueden ser métodos que a lo mejor se complementan uno por otro,
otro, ¿no? O los modelos, vaya, se pueden complementar uno con otro porque puedes hacer uso de los dos, como lo estamos haciendo en este momento, que nos estamos enfocando a todo esto que nos parece muy nuevo y que a lo mejor a los primeros días nos causó un poco de conflicto por la situación, pero ahorita vemos que son métodos muy buenos, ¿no? O sea, que nos permiten hacer de repente hasta las clases novedosas y más atractivas para los alumnos y también nos compromete pues a prepararnos, ¿no? A echar mano de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas pues, para innovar en la educación que proporcionamos a nuestros alumnos o hasta en la que recibimos nosotros, ¿no? En este momento como alumnos. Claro, inclusive nos permite salirnos de nuestra área de confort. Sí, muchas veces estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de una cierta manera de la cual aprendimos así a lo largo de nuestra vida y que creímos que era la mejor. Sin embargo, obviamente cuando salimos de esos esquemas o de esos patrones que ya tenemos preestablecidos, pues obviamente existe un choque, ¿no? Un choque de resistencia, de rechazo a otro tipo de herramientas y recursos. Por eso es que su compañera decía, son menos conocidos. ¿Por qué? Porque regularmente todo mundo aceptamos lo que convencionalmente la mayoría reconoce, la mayoría acepta. Pero sin embargo, obviamente son recursos sumamente novedosos, sumamente ricos en cuanto a experiencias. Obviamente, como todo y como les he dicho en sesiones pasadas, todo tiene ventajas y todo tiene desventajas, ¿verdad? Y obviamente el docente tendrá que echar mano de los diferentes tipos de recursos, obviamente con la intención de llevar a cabo sus procesos de aprendizaje. Ok, yo quiero hacer un comentario también. A ver, adelante. Aquí en este tipo de modelos no convencionales, yo creo que tienes que ser muy autodidacta también, en el sentido de que tú también tienes que hacer investigación, y tienes de que hacer uso de todas estas herramientas, aparte de que tienes que tener muchísima apertura para que seas guiado precisamente por medio, a lo mejor hasta de un asesor que es virtual, ¿no? Claro, entonces, yo creo que son herramientas que nos van a, digo, a partir de todo esto, yo creo que nos abren también otro panorama y que podemos hacer mucho uso de este tipo de herramientas que son muy favorables para nosotros y para nosotros también como docentes que se los hagamos o se los inculquemos a nuestros alumnos, ¿no? Claro, así es correcto. Comenta Jerónimo algo muy, muy importante. Sobre todo tener esa apertura de aprendizaje. Si una persona se cierra, definitivamente, pues por más que se quiera, no va a aprender nada. Pues, sin embargo, tenemos una apertura hacia el aprendizaje, pues definitivamente vamos a poder hacer muchas cosas. Su compañero Oscar comenta lo siguiente: creo que la adaptación de los maestros a cualquier herramienta de trabajo que se implemente, de acuerdo a las necesidades del entorno, genera muchas veces caos. Estamos acostumbrados a trabajar de una forma tradicional, sin embargo, el cambio es bueno. Nos hace crecer como profesores y nos hace ser más competentes. En efecto, obviamente, siempre tenemos resistencia a lo desconocido, ¿verdad? A lo que no conocemos, a lo que no dominamos. ¿Por qué? Porque salimos de nuestra área de confort. Pero, sin embargo, cuando descubrimos otro tipo de recursos, pues encontramos esas bondades, ¿no? Que muchas veces la tecnología nos ofrece y que ni siquiera conocíamos que existía, pero que sin embargo está presente y no lo aprovechamos al 100%. Entonces, las conocemos y no queremos hacer uso de ellas. Así es correcto. A ver, Jerónimo. Yo hago otro comentario, también que, bueno, yo por experiencia o en estos últimos días que también tengo clases en línea en otra institución con los muchachos, no sé, me ha pasado algo curioso que los que yo veo más inquietos, por no decir desmadrosos, a los muchachos, son los primeros en entregar trabajos. Cuando en presencial es todo lo contrario. Y ahora me está pasando que regularmente todas las actividades, todos los días hay que subir actividades, les genera digamos, un botón de tarea, y el botón, el primero que yo reviso, es de la gente más inquieta, de los muchachos más inquietos. No sé si porque todo es en línea, no sé a qué se deba, pero a mí me extraña que el muchacho más inquieto es el primero que esté entregando trabajos. Y a lo mejor quien le apuestas regularmente es el último.
no demerita su trabajo, sin embargo, el muchacho más inquieto es el primero en entregar trabajo. Y me pasa en un grupo, me pasa en otro grupo y no sé qué es lo que está sucediendo, pero a mí me llama mucho la atención esto. No sé si lo que están viendo, están llevando, les ha gustado mucho a los muchachos y a lo mejor esta manera no convencional, porque de repente con algunos hay mucha resistencia al cambio de decir, es que ya estoy harto de sentarme frente a la pantalla y nada más estar hable y hable como loco y no veo nada y no siento nada, pero este tipo de resistencia al cambio es lo que, a lo mejor es lo que yo decía hace un rato, tener esa apertura, ¿no? Claro. O también puede ser que entreguen los trabajos más rápido esa clase de alumnos, como dice Jerónimo, porque también no tienen de alguna manera la distracción de otros compañeros, ¿no? Podría ser. Pues sí, de hecho. Puede ser, pero yo creo que aquí también influye mucho los estilos de aprendizaje de cada persona, que es donde muchas veces los alumnos los maestros no prestamos atención. Queremos enseñar a todo mundo de la misma forma y definitivamente no todos aprendemos de la misma forma. Hay algunos que aprendemos viendo, otros escuchando, otros haciendo. Y pues definitivamente habrá alumnos que pues se les faciliten más este tipo de recursos para poder aprender, ¿verdad? Entonces yo considero que ya definitivamente este tipo de modalidades o de recursos ya llega para quedarse. Estoy seguro que ya va a haber una mezcla en cuanto a diferente tipo de herramientas que se vayan a utilizar por el maestro, independientemente que vaya a haber clases presenciales. Ya el maestro se va a atrever a utilizar otro tipo de recursos y qué bueno, porque definitivamente, como les decía, ninguna estrategia al 100% es buena. Todas tienen sus desventajas y todas tienen sus ventajas. Siempre hay que sacar lo bueno de cada una. Obviamente, como dicen por ahí, el fin justifica los medios. Y si mi fin es que los estudiantes, que como dice Jerónimo, los más revoltosos, los que menos entregan, los que menos cumplen, estén entregando y lo hacen de esta manera, pues adelante, ¿verdad? Bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? ¿Seguros? Ahorita todo quedó claro, pero ya la próxima clase que tengamos van a surgir las dudas, maestro. Todo se olvidó, ¿verdad? Así es. Maestro. No. A ver, adelante, Victoriana. También pues a mí me ha tocado estar dándoles clase a una niña que tengo aquí, que es de sexto, pero por ejemplo, ella ve las clases en la televisión, pero como que no hay una comprensión, como que no las deja pensar un poco porque a lo mejor va muy rápido. Y también he visto que como no están muy como para que ellos investiguen, se les dificulta un poquito más. Miren, yo creo que aquí lo que pasa es que el ser humano por naturaleza es curioso. Así de fácil. Por naturaleza el ser humano es curioso. Le gusta lo desconocido, descubrir cosas nuevas. Entonces, obviamente este tipo de recursos novedosos, pues genera esa curiosidad en los alumnos, saber qué se siente, qué le muevo, qué le pico, qué aplicación descargo, etcétera. Y pues obviamente un medio conocido como lo es la televisión, pues no le genera ese interés al alumno. Aunado a la serie de cuestiones pedagógicas que obviamente sabemos que tienen ese tipo de recursos que no se adecuan a las edades de los niños, que las actividades no coinciden con los grados, etcétera, ¿no? Hay una serie y que pues sabemos que definitivamente este tipo de actividades en la televisión se hicieron al vapor de la noche a la mañana y que tienen sus áreas de oportunidad, pero bueno, que sin embargo fue una herramienta más para poder solventar la situación que tenemos actualmente en cuanto a la pandemia, ¿verdad? Y algo así como para comentar sobre lo que dijo Jerónimo, de que los niños no se entregan rápido, los muchachos. Bueno, a la edad de una niña que tengo de sexto año, será porque uno como adulto está uno con ellos y está uno insistiendo para que cumplan como debe ser. Porque yo hasta ahorita he estado muy bien con el maestro de esa niña y se han mandado las tareas tal como van en la televisión, en las fechas exactas. Bueno. Sí, también es otra ventaja, ¿verdad? De que uno está junto a ellos y a lo mejor se sienten más motivados, no sé.
Claro, y definitivamente, sobre todo que tienen el tiempo, no tienen un tiempo límite, ¿no? Que tienen el tiempo disponible para poder hacer sus actividades. Bueno, con esto casi cerramos el último tema de nuestra asignatura. A continuación les voy a presentar el instrumento que vamos a utilizar para poder analizar un plan de estudios. Con esto ya cerramos los tipos de modalidades no convencionales. Ya vimos los modelos educativos, los modelos académicos, los modelos curriculares, ahora los no convencionales. La primera actividad final, que vale un 30% de su calificación, es el análisis curricular de un plan de estudios. Ustedes que van a elegir un plan de estudios, el que ustedes quieran, el de educación básica, el 2017, que aunque no se operó en su totalidad, pero ahí está la propuesta. El 2011, el plan único de bachillerato, el plan de la universidad, el plan de alguna licenciatura, de alguna maestría, el que ustedes quieran. Van a elegir un plan de estudio. ¿Perdón? ¿También de preescolar? Es el mismo plan de estudios 2011. Entonces, no se especifica por niveles. Es un mismo plan de estudios para toda la educación básica. Entonces, van a elegir ese plan de estudios y con base en el instrumento, la siguiente lista de cotejo que yo les voy a presentar ahorita, van a hacer un análisis concreto de ese plan de estudios. ¿Sí? Van a encontrar cuál es el modelo académico prevalente en esa propuesta, cuál es el modelo educativo que prevalece en esa propuesta y cuál es el modelo curricular que se eligió para poder diseñar esa propuesta curricular. Esa actividad vale el 30% de su calificación, ¿sí? Entonces ahorita les voy a presentar cuál va a ser ese instrumento que vamos a utilizar. ¿Esto sería para el siguiente sábado? Ahorita les compartiría las fechas. Listo. Este es el instrumento, le repito, para poder analizar planes de estudio. Lo primero vienen los datos de identificación, el plan de estudio revisado. Voy a poner un ejemplo, plan de estudios 2011. ¿Sí? Obviamente aquí iría el nombre de la propuesta curricular que ustedes vayan a analizar con este instrumento. Nombre del revisor, pues ahí iría el nombre de cada uno de ustedes que están revisando este plan de estudios. Luego viene el primer apartado que es el modelo educativo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a analizar cada una de las preguntas guía del instrumento y van a especificar si cumple o no cumple ese plan de estudios con lo que está especificado. Y en el apartado de observaciones, ustedes van a determinar por qué sí cumple y por qué no cumple. Es decir, qué elemento encontraron dentro de esa propuesta que les hace tener ese juicio de valor para que digan que sí cumple. ¿Qué fue lo que no encontraron para que obviamente su juicio de valor haya sido no cumple? En este caso vamos a analizar cada una de las preguntas guía para clarificar y que no haya duda al respecto. El primer punto dice, el plan de estudios contiene datos de identificación, nombre, denominación, año de publicación, institución que lo propone. Si sí cumple con estos elementos, le ponemos sí. Y aquí en observaciones se especifica en la portada del documento, encontramos el nombre de licenciatura, por ejemplo, en Ciencias de la Educación. La institución que lo oferta es el Instituto San Juan, por ejemplo, y se publicó en el año 2015. ¿Sí? ¿Queda claro lo que vamos a hacer? Sí. Vamos ahora a la siguiente pregunta guía. Describe ese plan de estudios, las necesidades sociales que atenderá el egresado. Y luego, considera necesidades del contexto internacional, nacional, regional o local que atenderá el egresado. La cuarta, identifica los problemas que dan soporte a la propuesta curricular. Es decir, especifica qué problemas sociales existen en la sociedad y que con el egresado obviamente se van a poder atender. La 5. Se hace una descripción histórica de los principales aportes de la disciplina y hace una proyección de las tendencias de enseñanza. Es decir, se dice cómo se originó esa propuesta curricular, cómo se originó los primeros avances de esa disciplina y cuál es la tendencia hacia futuro. Si mi plan de estudios es de derecho,
tiene que especificar cómo surgió el derecho, cuáles han sido los principales avances del derecho y cuál es la tendencia del derecho. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender con esto? ¿A qué se refiere con tendencias? Luego, en la pregunta 6 dice, se incluye el enfoque de enseñanza. Aquí hace referencia al cómo. ¿Cómo se va a enseñar? ¿Cómo va a trabajar el docente con sus alumnos? Luego, se identifica en la fundamentación del plan de estudio los sustentos sociológicos, epistemológicos, pedagógicos y psicológicos. Al hablar de sociológicos, nos enfocamos a la cuestión social, a las teorías sociales, a la teoría de la reproducción social, a la teoría del capital humano, a la teoría de Max Weber, a la teoría de la reproducción. Al hablar de aspectos epistemológicos, hablamos a cuanto a corrientes epistemológicas, al racionalismo, al empirismo, algún tipo de sustentos filosóficos que tenga esa propuesta. Pedagógicos, obviamente, las corrientes pedagógicas, y se centra en el constructivismo, en el conductismo, en la escuela nueva, en la psicología educativa, etc. Y ya al final en los psicológicos que se tome en cuenta en cuanto a la edad de los alumnos para que los alumnos puedan aprender. En el punto 8 dice, se mencionan las competencias que desarrollará el egresado. Obviamente si se menciona le ponemos cumple y por qué. 9. Considera el marco normativo, institucional, nacional y estatal vigente en la fundamentación de la propuesta curricular. Es decir, si se toma en cuenta y si se menciona en el plan de estudios qué normatividad da sustento a esa propuesta curricular. 10. Se menciona el perfil que deberá tener el profesor. Es decir, ¿se menciona o no se menciona? Y si se menciona, ¿qué perfil tiene? Luego, 11, se mencionan las estrategias para llevar a cabo la instrumentación del plan de estudios. ¿A qué llamamos instrumentación? Instrumentación se refiere a la aplicación del plan de estudios. Si dice si va a ser por etapas, si primero durante 1 año o 2 años va a ser una propuesta, luego va a cambiar, es decir, cómo se va a llevar a cabo esa operación del plan de estudios. Luego en el punto 12, dice, considera datos estadísticos, es decir, de matrícula, para dar soporte a la fundamentación del plan de estudios, es decir, si se toma en cuenta datos duros del INEGI sobre todo, para poder obviamente dar soporte y sustento a esa fundamentación del plan de estudios. Y ya al final, como pregunta final de esta primera parte dice, ¿cuáles son las teorías y corrientes pedagógicas que consideran como parte del modelo académico? Recordemos que el modelo académico es la operación del modelo educativo. Entonces van a identificar ustedes qué corrientes, qué teorías pedagógicas dan sustento al modelo académico de ese plan de estudios que ustedes están analizando. Ya en el segundo apartado habla propiamente del modelo educativo y vienen las siguientes preguntas guía. Se mencionan los valores institucionales que identifican al modelo educativo. Se incluye una definición de cada uno de esos valores. Se especifican objetivos y metas a lograr en el corto, mediano y largo plazo. Se identifica la filosofía institucional. Se especifica la misión y la visión del plan de estudios. Y obviamente esta tiene relación con la filosofía institucional, porque puede ser que la misión y la visión vayan por su lado y nada tengan que ver con la forma en cómo la institución quiera seguir operando. Y luego el punto 6, cómo se definen los actores del proceso educativo, es decir, cómo se define al docente, cómo se define al estudiante, cómo se define al aprendizaje, cómo se define la evaluación. Y al final, ustedes van a identificar qué modelo educativo se plasma en este plan de estudios. Si es un modelo educativo centrado en el docente, si es un modelo educativo centrado en el profesor, o si es un modelo educativo centrado en los contenidos. ¿Hasta aquí vamos bien? Hasta ahorita. Parece que sí. Muy bien. Y ya al final viene el último apartado, que es el modelo curricular, con las siguientes preguntas guía. ¿Cuál es el objetivo curricular? Es decir, ¿lo menciona o no lo menciona? ¿Incluye el perfil de ingreso y el perfil de egreso? El plan de estudios tiene un mapa curricular en el que se identifican las líneas y las áreas de formación. Una línea de formación, ya lo decíamos en la primera sesión, es el conjunto de asignaturas que se relacionan entre sí para poder dar una característica concreta a un egresado. Si yo, por ejemplo, quiero formar licenciados en enfermería y el perfil de egreso de enfermería, una de sus características dice que sepan saber inyectar los futuros enfermeros y enfermeras,
Entonces, todas las asignaturas de un mapa curricular que contribuyan a que el alumno sepa inyectar, se le llama línea de formación. Lo contrario, un área de formación es el tipo de formación que se le da al sujeto, que es la formación básica y la formación especializada. En este caso que yo les comentaba hace un momento de la universidad, tienen un tronco común, unas asignaturas profesionalizantes y asignaturas optativas. Entonces, ese tipo de formación que le da cada institución se le llama área de formación. Y todo eso debe estar contenido en el mapa curricular, por colorcitos, por líneas, por flechas, que identifiquen la relación que tienen las asignaturas entre sí. Luego, el punto 4, se definen las estrategias de evaluación en ese plan de estudios. ¿Cómo es la evaluación? Si es punitiva, si se entiende como medición, qué estrategias, qué criterios van a tomar en cuenta, qué instrumentos. El punto 5, se incluyen los programas de estudio de las asignaturas. Y ya como último punto, se identifica el modelo curricular. Y recuerden que tenemos modelos curriculares interpretativos culturales, academicistas, sociocríticos y por competencia. ¿Sí? Eso es lo que ustedes especificarían en este último apartado. Y esto es todo lo que van a hacer. Van a seguir estas preguntas guía de análisis. Van a revisar, analizar de pe a pa, es decir, todo el documento de ese plan de estudios que vayan a elegir. Van a identificar si cumple o no cumple con lo que se solicita en ese instrumento. Y en observaciones van a justificar por qué sí cumple y por qué no cumple. ¿Sí? Este instrumento, este ejercicio, hay que entregarlo para el próximo sábado. Lo pudiera prorrogar para inclusive hasta más tardar el próximo domingo. ¿Por qué? Porque ya en nuestra última sesión, que es la siguiente, ya yo les mostraría paso a paso cómo ustedes diseñarían un curso en línea, porque esa es la otra evidencia que vale el 30% de su calificación. Vamos a valernos de las modalidades no convencionales y a ir entrando un poquito en esta fase del proceso del diseño curricular para que ustedes me planeen una clase, la que ustedes quieran, inclusive puede ser de cultura de belleza, de repostería, de corte y confección, no necesariamente de cuestiones académicas, pero en donde ustedes me suban el curso como tal a una plataforma que en este caso vamos a utilizar Classroom, que es la plataforma que utiliza ahorita la institución, y yo les explicaría paso a paso cómo subir ese curso y los 3 elementos que debe tener un curso en línea: el bloque de inicio, el bloque académico y el bloque de cierre. Que eso también se los voy a compartir en un documento que va a ser otra actividad que tendríamos pendiente para que ustedes la realicen. ¿Sí? Entonces, esa es ya la programación que tenemos para ya el cierre de nuestra asignatura. ¿Y esa cuándo se entregaría, maestro? La última actividad final. La última actividad final, ustedes tendrían más tardar, estaríamos hablando que terminaríamos el 16 de mayo. Ustedes tendrían más tardar que me lo entreguen el día 28 de mayo. ¿Por qué? Porque más tardar yo tendría que entregar calificaciones el día 30, ¿sí? Entonces, más tardar el 28 de mayo, ustedes tendrían para entregarme ese último producto final. Ustedes inician un nuevo módulo el día 22 con un nuevo maestro y obviamente ustedes tendrán hasta esa parte. Quien quiera hacerlo antes, que bueno, se le revisa, si hay alguna observación se le regresa para que pueda mejorar su producto. Pero no debe pasar de esas fechas. Si ya pasa de esas fechas, definitivamente ya no hay nada que hacer. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. De acuerdo. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta con respecto al instrumento, con respecto a las actividades que tenemos que realizar? Yo pregunta, este formato se comparte, ¿verdad? En plataforma. Así es, en la plataforma se los voy a compartir. Ahorita, primero, voy un poquito atrasado con respecto a la revisión de sus productos. Ya entré en la parte de la revisión de sus reportes de lectura.
Yo creo que en más tardar de aquí al lunes, si es que no mañana mismo, me pongo al corriente ya con eso para que ustedes revisen qué comentarios les hice a sus productos, porque sí quiero que estén revisando qué comentarios les hago a sus productos, qué calificaciones tienen, porque obviamente recuerden que el 40% restante de su calificación se obtienen de estos productos que ustedes están subiendo. ¿Sí? Entonces, y en esta semana hay que entregaríamos 3 productos o 3 actividades que prácticamente ya serían los últimos de actividades continuas como esta. La primera sería el escrito metacognitivo de la clase de hoy, que es el primero que hay que subir. Segundo, el cuadro comparativo entre modelo educativo, modelo académico y modelo curricular. Y el tercero, les voy a pedir un mapa conceptual de una lectura de los elementos que debe de tener un curso en línea. Esas serían las 3 actividades para la semana. Luego, la otra actividad fuerte que sería más tardar el domingo sería esta, del instrumento de análisis de un plan de estudios. Si hubiera alguna necesidad de prórroga de tiempo de alguno porque tiene situaciones diversas, igual me lo hace saber, no hay problema. Y ya la última actividad que tendríamos pendiente sería subir el curso en línea. Cada uno de ustedes me va a compartir el link o el código más bien de su curso para yo poderme inscribir como alumno a su curso y ver qué actividades subieron a la plataforma ya como que si fueran a trabajar ese curso en línea. ¿Sí? Ok. Maestro, el escrito metacognitivo no lo voy a elaborar. No, tú no lo elaborarías, así es. Así como tus compañeros la sesión pasada no presentaron el escrito metacognitivo, así tú no lo presentarías. El cuadro comparativo que subió Chuyita lo podemos subir. ¿Perdón? El cuadro comparativo que hace Chuyita lo podemos subir. No, porque es diferente. Ay, qué bárbaro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? El cuadro comparativo es de todos los modelos, ¿verdad? Modelo educativo. Es en general. A ver, yo les comentaba la sesión pasada. Va a ser una sola categoría de análisis. Es un cuadro simple, no es un cuadro de doble entrada. Es un cuadro simple donde manejen solamente una categoría de análisis, que me gustaría que fuera la categoría de análisis características. ¿Sí? Donde ustedes hablen qué es un modelo educativo, qué es un modelo académico y qué es un modelo curricular. Todo lo que ustedes quieran hablar de los 3, pero que me ayude a mí a comprender que efectivamente ustedes lo diferencian y que no hay duda entre uno y otro. Entonces, ¿va a ser de los 3 modelos y de los convencionales también o nada más del...? Los modelos no convencionales, ustedes me van a subir un mapa conceptual. Ah, ok. Que sería igual las clasificaciones van a estar en la plataforma, no las indicaciones para las actividades. Así es, así es. Entonces, para esta semana no son 3, son 4. Así es, serían 4 actividades. Una que sería el metacognitivo, el cuadro comparativo, el mapa conceptual que nos falta, y quien quiera ya presentar, que sería lo deseable, obviamente quien quiera prórroga se puede extender. La primera evidencia final, que va del 30%, que sería este instrumento de análisis del plan de estudios. La última sesión que nos queda, vamos a ver cómo diseñar el curso en línea en Classroom. Ya ustedes lo suben y tienen más tardar el 28 de mayo para poderme enviar el código para poder yo revisar su curso. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bien. Rosalba, ¿alguna duda, pregunta? No, estoy checando todo lo que nos dejó. Los dejé descansar un poquito para doblar esfuerzos para la que viene. Ya estamos cerrando. Es que... Bien, no hay más dudas, no hay más preguntas. Se me hace que Karen ya se desmayó de tanta tarea, no ha hablado nada. Maestro. ¿Te desmayaste? Y Rocío, se me hace que no vinieron. ¿Quién? Hola, es que no escucho. ¿No me escuchan? Ya, sí. Ay, te escucha. Pensé que no. Dalia.
¿El escrito cognitivo para cuándo es? Más tardar se los voy a dejar, todo va a ser más tardar el domingo, para no ponerles una fecha y no perjudicarles en cuanto a los tiempos de entrega. Hoy voy a subir las 3 actividades a la plataforma, escrito metacognitivo, el cuadro comparativo y el mapa conceptual. Y el otro sí lo voy a dejar abierto, las 2 evidencias finales las voy a dejar abiertas hasta el 28 de mayo. Pero si es deseable, repito, que quien lo pueda entregar esta semana, el domingo, pues lo pueda hacer para que a mí también me dé tiempo de ir revisando todo y entregarles las calificaciones lo antes posible. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo. Pues entonces, si ya no hay más, desearles que tengan una bonita semana. Recuerden, hay que estudiar, hay que repasar por lo menos 15 minutos diarios. Si no pueden diarios, aunque sea 15 minutitos antes de iniciar sesión, porque la próxima clase con la próxima clase me voy a dar cuenta si va a haber necesidad de hacer examen o no. Entonces, por favor, repasen, nada les cuesta. Solamente 15 minutos, con 15 minutitos tienen, no hay más, no les pido más tiempo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ándeles, pues cuídense mucho, no salgan si no es necesario. Ya saben que esta y la que sigue son las semanas más altas de contagio. Y pues esperemos que ya pronto esta situación cambie y ya podamos regresar a nuestras actividades cotidianas. Así es. Cuídense. Ándeles, pues. Y bonito fin de semana. Y hasta luego. Nos vemos. Saludos a todos. Adiós.